mapuche. Padre Las Casas está encima, en completa montaje. Fíjense, estos son, no se ve muy bien. Esta es la expansión urbana de Temuco, que está aprobada en el plano regulador, y esta es la expansión urbana de Padre Las Casas, que está aprobada en el plano regulador. Curiosamente está aprobado, pero bueno, ya estaba construido, como suceden también las cosas normalmente en Chile. El tema es que empiezan a encontrar con conflictos. Si hasta 30, 40 años las compras de tierra, las transferencias a través de mecanismos espurios, con jueces corruptos, políticos mediantes, etc., era la norma, hoy en día cada vez es más difícil hacer esto, por la capacidad de organización, por la capacidad de disputa que han generado las comunidades en torno a los espacios urbanos. Entonces, en estos momentos hay un alto nivel de conflictividad, digamos, para que puedan crecer las ciudades sobre los distintos territorios que son títulos de merceo o donde efectivamente hay comunidades habitando. Les quiero mostrar esto, a ver si funciona. Esto es una zona de expansión. De hecho van a ver inmediatamente. Se quedó pegado. Bueno, esto es un vuelo de un dron, así que imaginen de que hay un dron volando. No quiere despegar. Lo que les quería mostrar es una orilla, una de las orillas que está en conflicto en la ciudad. ¿Está cargando? Es que eso debería ser como la ejecución. Bueno, mira. O sácale de modo presentación, quizás. Bueno, esto es una zona, un borde de la ciudad, que está entre a donde se han construido los últimos conjuntos de vivienda y donde está el bypass. Padre Las Casas también está como rodeado por el bypass de Temuco, Padre Las Casas urbano. Y esto es un humedal, entonces ahí entramos ya como en el tema de este seminario. Me voy a apurar. No pasó nada. A ver. No. No se ve la imagen. Fíjense, esto es lo que yo les contaba. Ahí está el crecimiento de la ciudad. Aquí atrás de nosotros, digamos, si nos ponemos en esta ubicación, está pasando el bypass de Temuco y aquí hay un triángulo donde hay un humedal. Este terreno lo compró una empresa inmobiliaria de acá Santiago y obviamente tiene un proyecto de construcción de vivienda en parte del humedal. La primera vez que nosotros fuimos a este lugar, que íbamos caminando, nos llamó la atención esto que está acá, que pensamos que era un rehue, en realidad es un chamamil esto. Pero las banderas y la escultura denotan que es un espacio ceremonial, es un espacio de espiritualidad. Entonces fuimos a hablar con las personas que se encontraban viviendo aquí al fondo. Esto es parte de una comunidad que se llama Huichacura. Y hablamos con la Machi, con el Peñi Luis Sandoval, que vive ahí. Él vive ahí justamente como una forma de estar atento por si llegan camiones, ¿verdad?, a la constructora, estar atento de poder detenerlo, porque no saben muy bien qué es lo que puede suceder. La historia que nos cuenta él dice, bueno, nosotros efectivamente estamos haciendo presencia y resistiendo para evitar de que este humedal sea destruido por la inmobiliaria. Recibimos apoyo de grupos ambientalistas de Temuco, vienen jóvenes que vienen muy preocupados, ¿verdad?, por la biodiversidad del humedal, por los animalitos que hay. En el otro vuelo aparecieron los animalitos, unas ovejas. Están muy preocupados por los animalitos, por las ovejas, por los pájaros, por las plantas. Cuando le preguntamos por el rehue, él nos dice, mira, en realidad es un chamamil y eso lo instaló la Machi de aquí de la comunidad. Efectivamente, la Machi nos cuenta de que ella puso ese chamamil a principios de los 2000, es decir, tiene más de 15 años ahí, mucho antes de que incluso todo este sector fuera urbanizado. Y ella lo puso ahí porque ella, todas las machis tienen una función formativa de futuras machis o futuros machis, por lo tanto
digamos, su escuela de Machi, una de las locaciones de su escuela de Machi tiene que ver con este espacio. Entonces por eso ella instaló ese chamamiel, mirando, ¿verdad?, o protegiendo el humedal, más que protegiéndolo, dirigiéndose hacia él, porque en los humedales, que en realidad se llaman mallín o menoco es el ojo de agua y mallín es el humedal, hay muchas hierbas que son muy importantes, ¿verdad?, para las preparaciones que hacen las machis, pero también hay mucho nehueno, hay mucha energía. El Peña Luis Sandoval nos dice, vienen las organizaciones ambientalistas que ellos quieren defender y proteger a los animales. Pero resulta que aquí no hay solo animales visibles, aquí también hay animales invisibles. Yo una noche estaba durmiendo y escuché una vaca que iba caminando, era una vaca, eran unas pisadas de una vaca muy pesada. Yo me desperté, había luna llena, y cuando salgo a mirar en el humedal, en el mallín, veo una vaca de 2 metros, 3 metros de altura, iluminada completamente por la luz. Cuando vuelvo a mi casa a buscar aperos para ir a arrearla, vuelvo y la vaca ya no estaba. Otra noche me despertaron chanchitos, había una chancha que estaba alimentando muchos chanchitos, escuchaba los chanchitos por todos lados. Salí con una linterna a buscar y empecé a recorrer el mallín, pero no encontraba, escuchaba los chanchitos por allá, no los veía, voy al otro lado, tampoco los veía. Otro día me despertó en la noche pollitos, también de luna llena. Salí y habían cientos de pollos persiguiendo una gallina o detrás de una gallina. La gallina se escondía entre las hierbas, los pollitos salían detrás de ella iluminados por la luna, todos eran blancos, y cuando yo me acercaba se lanzaban a los menocos, ¡pum!, y desaparecían. Aquí efectivamente no hay solo los animales visibles, hay animales invisibles. Esa es la fuerza, ese es el nehuén que hay en un mallín. No son los animales visibles, están los invisibles. Por eso la Machi pone ahí su chimamil. Los menocos son formas de conexión de energías entre mundos. Es decir, aquí hay un nehuén, luna llena, sumamente intenso. Entonces, ayer se aprobó la nueva ley de humedales urbanos, por lo menos en el Senado, ¿verdad? Yo googleé y busqué cuáles eran los conceptos respecto a la discusión de los humedales urbanos. Todavía tiene que pasar por la Cámara de Diputados, reglamento, los municipios, pueden pasar décadas, ¿verdad?, que los municipios establezcan los reglamentos, etc. Pero bueno, ya hay algo, hay una idea, y se reconoció de que llegar a esta etapa en la ley de humedales urbanos tiene que ver con la fuerza de organizaciones que han estado con ciencia ambiental, ¿verdad?, que ayudaron a que esto saliera a flote. Busqué cuáles son los argumentos, no tanto lo de la ley, sino que los debates que habían en internet respecto a la importancia de la ley de humedales urbanos. Entonces encontré palabras o conceptos como sistemas, servicios, ecosistemas, todos conceptos que ustedes conocen. Infraestructura verde. Mitigan efectos del cambio climático. Generan o ayudan a generar ciudades más resilientes. Y así, podríamos seguir, ¿verdad? La pregunta es, ¿cuál es la relación entre naturaleza y cultura que hay detrás de esta justificación? ¿Cuáles son las relaciones entre lo humano y lo no humano? Finalmente, ¿cuáles son las relaciones ontológicas que hay detrás de estos conceptos? Servicios ecosistémicos, ¿servicios a quién? Infraestructura verde, ¿al servicio de quién? Los efectos del cambio climático, ¿quién ha producido el cambio climático? Ciudades más resilientes, las ciudades. Bueno, todo esto tiene que ver para el ser humano. Es decir, lo que hay detrás, ¿verdad?, es la ontología, donde el ser humano está en el centro, ¿verdad?, del mundo. Y por lo tanto, si tenemos que defender los humedales urbanos, es para ayudar a que los humanos no se extingan. Bueno, el punto es que el mallín y el menoco, en este caso, que vendría a ser el humedal, no es un recurso para la vida, no es un recurso para la vida de los humanos, en el caso, cuando hablamos de mallín y menoco, no es un recurso. No es una representación tampoco de un deseo de respeto respecto a la naturaleza. Yo respeto la naturaleza porque me da agüita, porque me ayuda a ser más resiliente, porque cuando tengamos un terremoto va a ayudar a mitigar, o un maremoto va a ayudar a mitigar, ¿verdad?, los efectos de ese maremoto.
sino que es parte de la existencia. Y aquí hay un concepto que es fundamental. Si hablamos de Mallín y Menoco, estamos hablando de una parte de una existencia. No es un servicio, no es una infraestructura. Y ahí, esa idea de que se hace humano uno con el Mallín y el Menoco, se hace humano uno con ese Nehuen, con esos animales invisibles. Es uno, mi existencia se hace con él, no es algo que está ahí al lado para yo pedirle apoyo o soporte. Finalmente tiene que ver con una forma de habitar. Entonces, si uno planteara desde esta reflexión cuál sería el futuro de la planificación, o cómo uno podría plantear la planificación en este lugar, yo estoy hablando en este lugar, no estoy hablando de la planificación del mundo, ni de Santiago, yo estoy hablando de cómo resolver el tema de la planificación en este lugar tan concreto, donde tenemos un humedal y un mallín. Es decir, podemos entender como fines compartidos. Uno podría decir, sí, estamos de acuerdo en que lo que hay que hacer es proteger el humedal, estamos de acuerdo en eso. Pero los motivos por los cuales los protegemos son muy distintos. Los efectos, los procesos que hay detrás de llegar a ese objetivo son muy distintos. Si asumimos que simplemente está bien, al final estamos todos de acuerdo, ¿verdad? Las organizaciones ambientalistas de Temuco, junto con el Peña y Luis Sandoval, están de acuerdo porque quieren proteger el humedal, pero las razones son muy distintas. Y si asumiéramos solo eso, estamos hablando de que lo que estamos llegando ahí es una racionalidad instrumental, que es propiamente occidental. Si tengo un fin, lo que importa es el fin, no son, ¿verdad?, los medios ni los procesos por los cuales se llegó a ese fin. Entonces, lo que nosotros nos interesa como promover, por lo menos en términos de discusión para este caso, tiene que ver con hablar de planificación para la coexistencia. Y una planificación para la coexistencia tiene que reconocer de que hay existencias irreductibles, ¿verdad?, que reconocen múltiples formas de habitar, epistemologías y ontologías territoriales. Los animales invisibles y visibles, en la voz de Luis Sandoval más o menos se coherentizan, pero los animales visibles no son invisibles, y los invisibles tampoco son visibles, ¿se entiende? Son irreductibles. Reconocer esa irreductibilidad es fundamental para entender de que ahí hay distintas formas de existencia respecto a ese espacio. Y bueno, quizá una posibilidad de acercar estos debates es lo que han planteado muchos teóricos decoloniales en América Latina, que tiene que ver empezar a entender nuestros mundos a partir de ecología de saberes. Entender, ¿verdad?, cómo hay saberes que son irreductibles, que tienen tradiciones distintas y que podemos hacerlos conversar, dialogar. Y ese es el proceso en el cual hay que, o por lo menos yo creo que hay que embarcarse, y particularmente hay que ver o hay que tratar de llevar esos temas a la planificación, que sigue siendo un campo extremadamente eurocéntrico, positivista, ¿verdad?, y moderno en el sentido como critica la Latour. Muchas gracias.